Hola, ¿cómo están? En este video haremos algunos demos para estudiar respecto de la conversión de tipo de dato primitivo, ¿ya? Cómo lo realiza Java. Realizaremos una serie de demos y analizaremos los resultados que nos vayan arrojando cada uno de ellos, ¿ya? Así que por lo pronto escribiremos algo de código. Ya. Bueno, eh, antes de comenzar, tenemos que entender el siguiente punto. Cuando Java realiza una asignación, la parte izquierda, donde obviamente se encuentra la variable y generalmente también su tipo, debe ser compatible con el valor que yo a la derecha le estoy asignando. ¿Ya? En este caso yo estoy asignando literales, es decir, valores que no requieren un mayor cálculo para su uso y asignación, en este caso 100 y 150. ¿Ya? Eh, para que esta asignación sea exitosa, la variable de la izquierda debe ser compatible con el valor que yo le estoy asignando en la derecha. ¿Ya? Por ende, en este caso, entero 1, que es de tipo int, se le asigna un 100. Aquí la pregunta puede ser, ¿qué tipo de dato representa 100? Bueno, Java, por defecto, cuando nosotros expresamos un literal entero, le asigna el tipo de dato int. ¿Ya? Así que la asignación de la línea 3 es compatible y no hay problema. En lo que respecta a la línea 4, el número 150 como literal también es manejado como int, es decir, un entero de 32 bits. ¿Ya? Pero Java internamente realiza una conversión, ¿ya? De este entero literal hacia un short que es un valor entero de 16 bits. ¿Ya? Esa conversión Java la hace automáticamente. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos la salida que corresponde y que nosotros podemos ver aquí en la consola. ¿Ya? Veamos un siguiente ejemplo. En este caso se nos presenta un error. ¿Ya? Veamos lo que pasa. Estamos asignando el literal entero, ya de 32 bits, al entero, a la variable entera de nombre entero 1. No hay problema en esta asignación, ya que tanto la variable como el literal son compatibles. ¿Ya? En el caso de la línea 4, Java, al hacer la conversión implícita, ¿ya? De este literal 128 a esta variable de tipo byte, produce un error. ¿Ya? El error nos dice que hay pérdida de precisión. ¿Por qué?
porque el 128 no es un número que esté dentro del rango para una variable tipo byte. ¿Ya? Recordemos que a pesar de que un byte, ¿ya? Una variable tipo byte, que es una variable de 2 bytes o 16 bits, eh, perdón, de un byte bien digo, ¿ya? De los 8 bits que se usan para el almacenamiento del número, uno se reserva para el signo, así que nos quedan 7 bits para el número, dentro del cual el 128 queda fuera, porque con el signo el rango para esta variable byte es de menos 128 a 127. ¿Ya? Nosotros podríamos cambiar este valor a, por ejemplo, a 110 y ya no tendríamos pérdida de precisión. Ahí está. ¿Ya? Entonces, nos hemos encontrado con un aspecto que nosotros debemos tener cuidado en el momento cuando se nos hagan preguntas, de que además de la conversión implícita que haga el lenguaje por nosotros, es que el literal que se esté asignando esté dentro del rango permitido por el tipo de la variable. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Compilemos. Voy a recompilar para que se vea bien en la pantalla. Ahí está. Bueno, aquí se nos presentan los siguientes errores. Vamos por parte. Primeramente, la línea 3 hago una asignación compatible, ¿ya? Del entero 100 como literal a la variable entera entero, ¿ya? En este punto no hay problema. Luego, la línea 4, la variable entera, ¿ya? Que fue declarada y asignada a la línea 3, se asigna un número flotante. Aquí tampoco hay problema, ya que en lo que respecta a las conversiones, cuando yo tomo una variable cuya capacidad de almacenamiento es menor, ¿ya? Y le estoy asignando su valor a otra variable cuya capacidad de almacenamiento es mayor, generalmente en ese tipo de casos Java realiza una conversión implícita y hace la asignación sin problemas. ¿Ya? En este caso, la línea 4 no hay problemas, pero sí en la línea 5, ¿ya? Ya que si bien, aplicando el mismo caso, por ejemplo, este es el número 100 que está acá como literal, ¿ya? Como valor que no requiere mayor cálculo, es por defecto un entero de 32 bits. En el caso de los flotantes, el literal es por defecto W, ¿ya? Y por ende, un W, que es un valor en coma flotante, ¿ya? De 64 bits, no cabe en un float, que es también un valor en coma, un tipo de valor en coma flotante, pero de 32 bits. ¿Ya? Aquí yo requiero, como programador, hacer la conversión explícita, ¿ya? Y la forma de hacerlo es poner el sufijo f, ¿ya? Para convertir el literal al valor que yo deseo. Ups.
entero 1, ahí está. Flotante acá está, ahí sí, ya. Entonces hasta este punto comprendemos lo siguiente, ¿ya? Java en cuanto a literales maneja los siguientes dos tipos de datos. Si estamos trabajando con magnitudes enteras, el literal por defecto es entero, es decir, tipo int de 4 bytes o 32 bits. Si estamos trabajando con un literal decimal, ese literal por defecto va a ser de tipo W, es decir, un valor en coma flotante de 8 bytes o 64 bits. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso se nos presenta un error, también de pérdida de precisión. La línea 3 hace una declaración y asignación ya exitosa, no hay problema por lo que hemos explicado hasta ahora, pero el problema se encuentra aquí en la línea 4. ¿Ya? La variable entera, cuyo nombre es entero 2, es de tipo short, ¿ya? Es decir, 2 bytes, y le estoy asignando esta expresión, ¿ya? Y como dije anteriormente, para que la asignación sea exitosa, ambos tipos deben ser compatibles, ¿ya? Tanto el valor de la izquierda, donde se encuentra la variable con su tipo, generalmente, y el valor asignado en el lado derecho, ¿ya? Pero ¿qué valor, ¿ya?, de tipo primitivo es lo que yo estoy marcando acá, ¿ya? A todas luces es entero, ¿ya? Primeramente porque la variable entero 1 es entero y está siendo manejado o se le está sumando un literal, que en este caso es 1, que también por defecto es de tipo int. O sea, toda esta expresión es de tipo int, ¿ya? Entonces aquí Java me indica que hay pérdida de precisión. Por ende, si yo quiero continuar con la asignación, yo debo hacer la conversión explícita, ¿ya? Entonces lo que hago es lo siguiente: tomar toda la expresión y hacer lo que se conoce como un cast. Ahí está. Perfecto. Continuemos.
Ahora, al agregar las tres líneas que estoy marcando acá, se presenta el mismo tipo de error, pero aplicado en este punto a los números decimales, ¿ya? Y el error está en la línea 7, ¿ya? Pongamos atención un momento a lo que nos indica el compilador. El compilador dice, obviamente se está perdiendo precisión, ¿ya? Y para entender el error, lo clave es entender estas dos líneas que están acá, ¿ya? Estas dos líneas, en el contexto de la línea que nos marca error, dice que para que esta asignación sea exitosa, se requiere, ahí dice required, que el valor que está acá, que yo estoy marcando, sea de tipo float, ¿ya? Pero lamentablemente no ha encontrado un float, sino que ha encontrado un W, ¿ya? Y eso salta a la vista, ya que la variable flotante 1 de tipo W, ¿ya? Y le estoy adicionando el número 1,0 que como literal también es de tipo W, ¿ya? Por ende se presenta la misma situación que arriba, en la cual yo debo hacer un casting o una conversión explícita. Ahí está, perfecto. Entonces, remarcando nuevamente, para que una asignación, ¿ya?, en cuanto a tipo primitivo sea exitosa, la variable, ¿ya?, que está a la izquierda obviamente, debe ser compatible con el tipo que se le está asignando a la derecha, ya sea un literal o otra variable como tal, ¿ya? En esos casos pueden ocurrir que el lenguaje haga la conversión por nosotros, ¿ya? O que nosotros tengamos que recurrir a hacer la conversión explícitamente a través del casting. Veamos otro ejemplo. Ups. Bueno, viendo el código y viendo los tipos de las variables, era bastante evidente que esto resultaría en un error. Veamos por qué. Primeramente declaro una variable de tipo long, es decir, un entero largo, 8 bytes, ¿ya? Y le estoy asignando un literal, ¿ya? Un literal que es de tipo int, ¿ya?, por defecto. Así que en este punto Java realiza una conversión implícitamente y no tiene problemas en asignar este número 10 al entero 1, ¿ya? En la línea 4 no hay problema, la variable es de tipo int, el literal también es de tipo int, ¿ya? La línea 5, ¿ya?, estoy declarando flotante 1 como W y lo estoy asignando un literal, ¿ya?, que por naturaleza en el lenguaje también es de tipo W, así que no hay sorpresa, ¿ya? Pero en la línea 6 se presenta un error, ¿ya? Ya que estoy adicionando
y el resultado de esa suma, asignándose a la variable de tipo short, una serie de variables cuyos valores difieren en cuanto a tipo. ¿Ya? La pregunta es, si bien entero 3 es de tipo short, ¿qué tipo de dato primitivo representa lo que yo aquí estoy seleccionando? ¿Ya? El compilador ya no entrega la pista, es de tipo W. ¿Ya? Para que la asignación sea exitosa, ¿ya? Se requiere un tipo short, pero se encuentra en W. Ahora, ¿por qué W? Por lo siguiente. Cuando se realiza, por ejemplo, alguna operación aritmética, en este caso la suma, ¿ya? Los números o las variables que están dentro de la operación tienen que ser compatibles, ¿ya? Compatibles en cuanto a tipo, ¿ya? Y por el bien de la operación, para que no haya pérdida de precisión, lo que hace Java es ampliar o convertir cada uno de los tipos de datos de menor rango en cuanto a almacenamiento y ampliarlo para que se equiparen con el tipo de dato de la variable que representa un mayor espacio de almacenamiento. Es decir, este tipo entero, o sea, la variable entero 1, que es de tipo long, es convertida implícitamente por el lenguaje hacia un tipo W. Asimismo, entero 2, que va de int a W, y este literal, que es entero, también es convertido a tipo W. Por ende, toda esta expresión es de tipo W. ¿Ya? Y igualmente, si nosotros queremos que esta operación sea exitosa, requiere de una conversión explícita. En estricto rigor, entre medio, para hacer todas estas conversiones, existe un mayor nivel de detalle en las conversiones, ¿ya? Pero para motivo de la prueba o del examen no es relevante. Basta entender que en el caso de una operación aritmética como esta, o una operación lógica en la cual yo, por ejemplo, compare un valor de una variable con otro, ¿ya? Con algún operador lógico, ¿ya? Válido como para una sentencia if, siempre se va a realizar una conversión desde el dato o la variable cuyo rango de almacenamiento sea menor hacia otro mayor, siempre que sean tipos primitivos compatibles, ¿ya? En este caso estamos trabajando solamente con datos numéricos que son compatibles. Esto no sería posible, obviamente, si nosotros dentro de la suma involucramos un boolean, ¿ya? Efectivamente no se va a poder porque son tipos de datos incompatibles. Ahí está. Perfecto. Veamos otro demo. Bueno, antes de compilar, ¿qué podemos decir?
que a todas luces la línea 6 resultará en error, ¿ya? Ya que la variable flotante 1 de tipo float, es decir, un tipo en coma flotante de precisión simple, 4 bytes, ¿ya? Y para que la asignación sea exitosa, analizaré el valor derecho, ¿ya?, de la asignación. Estoy sumando entero 1, que es de tipo byte, ¿ya?, 8 bits, y le adiciono un literal, ¿ya?, que por defecto, como es un decimal, es de tipo W. Por ende, entero 1, ¿ya?, a través de conversiones implícitas que hace el lenguaje, es convertido a W, y esta expresión, esta adición, es de tipo W, ¿ya? Y lo mismo indica el compilador, es decir, para que la asignación sea exitosa se requiere un float, pero se ha encontrado un W como valor. Por ende, lo que me queda a mí hacer es hacer el casting respectivo. Ahí está, perfecto. Agreguemos algo más. La línea 7 que he agregado, en la cual yo declaro flotante 2 como un W, le asigno una adición que a grandes rasgos resulta en un valor compatible, W. ¿Por qué? Bueno, flotante 1 de tipo float, un valor en coma flotante de precisión simple, 4 bytes. Le sumo entero 2, que es de tipo short, ¿ya? Entero 3, que es de tipo long, un entero largo, 8 bytes. Le sumo un literal entero, ¿ya? Y le adiciono también un literal de tipo W. De todos estos, ¿ya?, el que tiene un mayor espacio o rango de almacenaje es el literal, o mejor dicho, el tipo W, ejemplificado aquí por este literal. Por ende, todos estos valores de alguna u otra forma son convertidos por el lenguaje a tipo W, de manera tal que esta adición es de tipo W y es compatible con la variable flotante 2, ¿ya? Entonces hasta aquí hemos visto que cuando realizamos operaciones con primitivos, ¿ya?, y estamos tomando una variable o un literal, ¿ya?, que está trabajando o comparándose o sumándose o operando con otra variable o valor, ¿ya?, cuyo rango o tipo de almacenaje es mayor, la que es de tipo menor siempre será convertido al de tipo mayor para que no haya pérdida de datos, ¿ya? Eso es lo que hace implícitamente el lenguaje. Pero por el contrario, cuando tenemos un valor, ¿ya?, cuyo rango de almacenaje es bastante largo para otro tipo de variable que es de rango menor, generalmente nosotros tenemos que incurrir ahí en una conversión explícita a través de esta sintaxis de casting, ¿ya? Haré el último demo para demostrar algunas cosas respecto del tipo primitivo char, ¿ya?, que es bastante especial.
Nótese que en la línea 3 yo declaro mi variable carácter 1 de tipo char y le asigno un valor entero, ¿ya? Un literal que es un int de 4 bytes que Java implícitamente lo convierte a un char, ¿ya? Y no hay problema, ya que el valor 65 puede ser albergado en un tipo char, ¿ya? Internamente los tipos char son almacenados o manejados por Java como variables enteras, con la diferencia de que no poseen signo, ¿ya? Es el único tipo de dato entero que no posee signo. El resto o los otros tipos de datos son con signo. Es decir, los int, long, byte, short, de todos esos tipos de datos siempre se descuenta un bit para el signo, ¿ya? En el caso de los char eso no ocurre. Y el porqué de que este 65 que yo le he asignado cuando uso la función printf, que funciona de la misma forma, ¿ya?, que nosotros conocemos en C, imprime la letra A, es porque en la tabla de caracteres Unicode el entero 65 se corresponde con la vocal A mayúscula, ¿ya? Si ustedes buscan en internet, el set de caracteres Unicode es una tabla, ¿ya?, numerada, ordenada, y en la posición 65 está la mayúscula, ¿ya? Entonces esto demuestra, ¿ya?, que yo puedo manipular igualmente los charts como valores enteros, al igual que los demás, siempre teniendo la precaución de que yo a un char no le puedo asignar un número negativo, ¿ya?, por cuanto no está dentro de su rango. Ahí está, ¿ya? Este literal, menos 65, que es un entero, Java implícitamente no lo puede convertir a un tipo char, ya que char es un tipo entero, ¿ya?, de 2 bytes sin signo, y por eso falla. Cuando hablamos de conversión, tenemos dos tipos posibles, todo dentro del mundo de los tipos primitivos, ¿ya? Tenemos el widening, es decir, cuando una variable de menor rango en almacenamiento tiene que operar o asignarse a otra variable de mayor rango de almacenamiento, ¿ya? La especificación del lenguaje nos ofrece las siguientes conversiones, ¿ya?, que el lenguaje hace por nosotros en forma implícita y que por lo general no resultan en pérdida de precisión, ¿ya? El caso bien particular podría ser que un tipo int o long, ¿ya?, al convertirse a float, por ejemplo, pueda perder precisión cuando el entero representado por long o por la variable int no sea lo suficientemente adecuado para que quepa en la parte entera de un número flotante. Recordemos que internamente un número flotante, ya sea de tipo float o w, de 32 o 64 bits, de toda esa cantidad de bits, para el número decimal tiene que reservarse espacio para el signo, que generalmente es un bit, y un espacio para la parte decimal y la parte entera, ¿ya? Y podría haber pérdida de precisión cuando el número int o long es demasiado grande para la parte entera del decimal, ¿ya? En ese caso podría presentarse alguna pérdida de precisión, ¿ya? Pero en el resto generalmente no se presenta pérdida de precisión y la conversión la hace el lenguaje por nosotros, ¿ya?, implícitamente. Y este tipo de conversiones se hace cuando sea necesario.
cuando se estén sumando variables de distinto tipo, cuando se estén comparando, etcétera, etcétera. ¿Ya? El otro tipo de conversión, conocido como narrowing, es cuando un tipo de variable, ¿ya? de, de cierto tipo o cierta cantidad en magnitud de almacenamiento tiene que ser operada, ¿ya? O asignada a una variable de menor rango en cuanto a almacenamiento. En este tipo de conversión se produce en la gran mayoría de los casos pérdida de precisión, ¿ya? Pérdida de precisión. Y este tipo de conversión nosotros tenemos que forzarla a través de la programación con un casting, ¿ya? Es decir, el narrowing o acortamiento del primitivo no es implícito, tiene que ser explícito. Bueno, eso ha sido por ahora y nos vemos en otra ocasión.